Hola, hola, bienvenida familia Expectativa 320. Vamos a orar para tener esa comunión y esa presencia del Espíritu Santo durante esta enseñanza. Señor, te damos las gracias, Padre, porque sabemos que por medio de tu Espíritu, Señor, vas a abrir nuestro entendimiento acerca de las prioridades que tenemos que tener en nuestra vida como hijos de Dios. Y principalmente como miembros que somos de Expectativa 320. Te damos las gracias, Señor. Echo abajo todo argumento, toda distracción, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, para los que gusten anotar, es un tema, como les comentaba en un principio, de una relación que tenemos que tener con Dios. Y primero que nada el tema es afirmando su conocimiento sobre las prioridades. Y al estar yo meditando y estudiando esta enseñanza, precisamente vamos a hablar del apóstol Pablo. Pablo, cómo fue su vida, cómo fue su dedicación, cómo fue su entrega, cómo fue su laboriosidad. ¿Por qué laboriosidad? Porque ese amor a servir a Cristo, amor a servir a lo que estaba haciendo en todo momento, y a pesar de que él tuvo muchas circunstancias difíciles, porque fue un hombre que sufrió, que pasó muchas necesidades, él aún así siguió firme en la palabra de Dios. Y el objetivo es de esta plática identificar las prioridades para llevar una vida cristiana en santidad y en comunión con Dios. Yo por eso ahorita quiero que tú en estos momentos te pongas a meditar en estos momentos cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Medítalas. Ya nos han enseñado en la iglesia cuáles deben de ser nuestras prioridades, pero es muy importante que tú en este momento las medites, ¿sí? Las medites en todo momento. Antes de entrar ya al tema, ya di una breve introducción. ¿Qué significa una prioridad? Y lo busqué en la Real Academia Español. Este diccionario es anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. Obviamente siempre nuestras prioridades van a tener un orden, ¿sí? Primero esto, luego te vas a levantar y vas a decir voy a hacer esto, y esa es una lista de tus prioridades, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, ¿verdad? La familia, el ministerio, el trabajo, ¿sí? Nuestras prioridades, esas deben de ser como hijos de Dios. Pero también durante todo ese transcurso de nuestras actividades diarias, de nuestro trabajo, con los hijos, en la escuela, no sé, en las actividades que desde el más joven hasta el más grande realice en su vida personal, hay ciertas advertencias, porque diariamente tenemos una urgencia de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, una urgencia de irte a trabajar o de entregar un proyecto, o una lucha o una urgencia de que tienes que pagar algo, de que tienes que ir al banco, de que tienes que ir a atender a tus hijos, de que tienes que hacer la comida, de que le tienes que preparar el almuerzo a tu esposo. Son muchísimas circunstancias, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? O sea, te sientes angustiado. Por eso te digo, ¿qué es lo más importante para ti en esos momentos? Querer llamar la atención, angustiarte o buscar a Dios. Te voy a contar una historia de un pastor de una iglesia. Este pastor tenía una iglesia muy numerosa y habían comprado inclusive unas 5 o 6 hectáreas más para extender su iglesia, ¿verdad? Y él precisamente, con toda esta situación, ¿verdad?, de que la iglesia estaba creciendo,
él enfrentaba un horario repleto de actividades. Imagínense, una iglesia que estaba creciendo, ya habían comprado 5 hectáreas y definitivamente era muy importante que él decidiera cuál deberían de ser sus prioridades. Y bueno, ya se trataba de que ya era un sueño hecho realidad. Y él reflexionaba que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no son figuras colocadas en un anaquel. O sea, no estamos los hijos de Dios como adornos en una iglesia, ¿sí? Sino los hijos de Dios somos gente que se debe de mover, ¿sí? Por eso yo te invito, iglesia, Expectativa 320, a generar ese cambio en tu vida, ¿sí? Porque somos gente que tenemos muchas necesidades, que tenemos muchas urgencias, pero también somos gente que nos tenemos que mover en la fe. Tenemos que activarnos, tenemos que hacer esas personas que logren un impacto. ¿Y en dónde vamos a lograr ese impacto? En el lugar donde vives, aquí en Papantla, en tu trabajo, ¿sí? No nada más estar pensando en tus necesidades, sino realmente nosotros ya lo hemos creído, ¿verdad? Sabemos que estamos en un multiusos, estamos creyéndole a Dios por el auditorio, pero ¿qué tenemos que hacer? Movernos, ¿sí? De una manera u otra, el Espíritu Santo eso está trayendo al corazón de cada uno de nosotros. Ya hemos estado en una situación de COVID durante mucho tiempo, hemos estado pues encerrados, guardando la sana distancia, hemos estado, ¿verdad?, en estas enseñanzas del grupo de casa, invitando a gente, pero nos tenemos que mover. ¿Quién te va a dar esa guía para moverte? El Espíritu Santo, ¿sí? Así que es muy importante y por eso te voy a hablar de esas prioridades que tuvo Pablo. Y realmente yo estaba leyendo en Reina Valera, pero al leer la Nueva Versión Internacional, aún me gustó más cómo lo describe. Y bueno, Pablo, tú sabes que fue un hombre escogido por Dios. Fue un hombre usado por Dios y definitivamente Pablo tiene estas prioridades que nos está dejando como legado a nosotros como hijos de Dios, y tu iglesia la tienes que formar, la tienes que tomar y formar parte de tu vida. Y para esto nos vamos a Primera de Tesalonicenses 2:1. Vamos a buscar en la Biblia. Tú tienes una versión de Reina Valera, yo te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Primera de Tesalonicenses 2:1 dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Así es, la visita o lo que hizo Pablo durante mucho tiempo no fue un fracaso. No fue un esfuerzo malgastado, ¿sí? en ese tiempo, sino realmente no fue en vano, porque tuvo un fruto, ¿sí? Este hombre nos da 4 prioridades para la vida, 4 prioridades que tenemos que tomarlas, que tenemos que identificarlas, tenemos que reconocerlas, tenemos que discernirlas y tenemos que el Espíritu Santo nos dé esa sabia decisión, ¿sí? En donde todo argumento que el enemigo quiera traer a nuestras vidas sea echado abajo en el nombre de Jesús. Y bueno, Pablo identifica con precisión en lo que es su vida, de verdad, en la iglesia, en su ministerio tesalónico, muchas características, y de eso precisamente te voy a hablar, de estas 4 prioridades. Y la primera de ellas es que
que tú seas, ¿verdad? Y como él fue bíblico. ¿Por qué estamos hablando de lo bíblico? Y nos vamos a ir vamos a continuar con Tesalonicenses del 2 al 4, y dice así. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios. Y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha, ¿sí? No la estaban pasando tan bien, pero a pesar de todo estaban compartiendo el Evangelio. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón, ¿sí? Pablo fue un hombre que su vida totalmente la fijó en las Escrituras, ¿sí? Porque como les comentaba, presentó dificultades, presentó avalanchas, presentó necesidades urgentes, porque en ese momento existía una fuerte oposición, porque en ese momento, ¿verdad?, había unas ciertas como les comentaba, urgencias, ¿verdad? Porque pues había cierta situación de que eran perseguidos, pero aún así él se mantuvo en la fe, se mantuvo creyendo en lo que dice la palabra. Así que yo te invito a que tú elijas esta prioridad de ser bíblico, de buscar a Dios ante toda situación. No te dejes llevar por las urgencias, no te dejes llevar por las dificultades. Créele a Dios que tu grupo de casa va a crecer. Créele a Dios que vas a ganar gente para Cristo, porque nos tenemos que hacer una iglesia que se empiece a mover en la fe. Y te voy a leer una reflexión de un hombre de fe que escribió y me gustó y te la voy a citar tal como lo comentó él. Es una bendición alimentarse de la Biblia hasta alcanzar su misma alma, llegando por último a hablar un lenguaje escritura y tener un espíritu sazonado con las palabras del Señor, hasta que el punto de la sangre de uno es biblina y la misma esencia de la Biblia fluye de su ser. ¿Qué quiere decir este hombre? Spurgeon, así es su nombre, C.H. Spurgeon. Él esto lo escribió. ¿Qué tenemos que tener nosotros, verdad? Tenemos que tener la mente de Cristo. Algo que me quedaba muy claro que nos decía el pastor en servicios anteriores, nos decía que antes de hacer algo, pensaras en Cristo. ¿Qué haría Él? ¿Sí? Esto que escribió este hombre que dice que nuestra sangre tiene que ser biblina, que entre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra sangre, tenemos que estar empapados de las Escrituras. Y bueno, la Escritura y también hacen esta analogía que me pareció también muy interesante, porque dice que la Escritura llega a acceder como si fuera un bisturí de un médico, ¿verdad? Que cómo te va abriendo la piel, ¿verdad? El alma, el espíritu, los pensamientos, las actitudes, a la esencia de nuestro ser, ¿sí? Eso tiene que estar. Nosotros tenemos que estar empapados de lo que dice la Escritura, de lo que dice la Biblia, nuestros pensamientos. ¿Qué estás viendo ahorita que te ha alejado de Dios? ¿Qué estás viendo ahorita que tus actitudes te han alejado de vivir en obediencia? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás contestando tu devocional? ¿Lo estás haciendo o nada más te estás quejando de la situación que estás pasando ahorita?
Yo te voy a decir, hace unos días yo tenía mucha tribulación, muchas situaciones económicas, emocionales, estaba molesta y leía mi devocional y definitivamente logré discernir el mensaje que me estaba dando el Espíritu Santo a mi corazón, en donde sentía que no tenía que entrar en condenación, que tenía que leer y que tenía que creer lo que dice la Biblia y que todas mis situaciones, mi trabajo, mis hijos, mis gastos, mis deudas, toda la situación de un juicio que estoy llevando, todo se lo tenía que dejar a Dios. Y así lo hice. Y Dios se movió de una manera sobrenatural. ¿Sí? Así que yo te invito a que tú utilices esas verdades que tiene Dios y que sean moldeables para tu vida, que te vayan limpiando y que vayan madurando tu caminar con Él, ¿sí? La madurez espiritual. Si tú ya sabes la situación que estás pasando, tienes que acercarte a Dios, creer en su palabra y descansar en Él. Porque si quieres hacer las cosas en tus manos, pues lo único que vas a hacer, pues vas a cometer errores. Así que eso es la primera prioridad. Debes de ser bíblico. Y otra cosa, ¿verdad? Para pasar a la segunda, no permitas que lo urgente robe los momentos importantes de Dios. O sea, no permitas que todas esas urgencias te roben contestar tu devocional, leer la Biblia, hacer oración, hacer ayuno, ver jueves de oración. Yo sé que hay muchas veces que no nos da tiempo, pero trata de que esas urgencias no te roben esos momentos importantes de Dios, porque yo te puedo asegurar que esa enseñanza de grupo de casa, de oración, de aquí de venir los domingos a la iglesia, vas a encontrar una solución a tu vida. Bueno, y la segunda prioridad, una disculpa, son 3 prioridades, no son 4. La cuarta, pues ahorita al final se las voy a decir, las que encontré escritas, pero son solamente 3. La segunda, pues es que debes de ser auténtico, ¿verdad? Y bueno, ¿qué significa lo auténtico? Es lo contrario de lo imaginario, una falsa imitación. Y bueno, Pablo habla acerca de sí mismo y nos vamos a ir nuevamente a la Biblia, a Primera de Tesalonicenses 2, 5 al 6. Y Pablo habla acerca de esto, 2, 5 al 6. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Pablo era un dirigente, era un líder auténtico. Se desprendía de cualquier careta, presentándose vulnerable ante Dios. Tú debes de ser un hijo de Dios auténtico. Tienes que disfrutar la vida, tienes que tener esos pensamientos de libertad. Algunas veces vas a llorar, algunas veces te vas a sentir triste, pero tienes que ser auténtico. ¿Y qué es lo que te lleva a esa autenticidad? A ser humilde ante Dios, ¿sí? Y Pablo así lo era, fue un dirigente auténtico y definitivamente tenemos que ir nosotros teniendo ese autoconocimiento, como lo dice la palabra, examinando nuestro corazón, qué es lo que no le está agradando a Dios de tus actitudes, para que vaya depurando, para que las vaya purgando de tu vida. Y eso debe de ser algo que sea agradable a los ojos de Dios, porque no es auténtico
cuando estás viviendo una doble vida, ¿verdad? Que vienes a la iglesia, que quieres, pues estoy asistiendo a la iglesia los domingos, estoy haciendo esto, estoy tal vez ofrendando, estoy diezmando, estoy haciendo ciertas cosas, pero debes de ser auténtico, tienes que ser íntegro espiritualmente, ¿verdad? No nada más en los momentos en donde estás con gente de la iglesia, sino eso es algo que Pablo definitivamente lo explica muy bien aquí, que era todo lo contrario de lo imaginario. ¿Y qué sucede hoy en día? Yo precisamente leía, ¿verdad?, aquí lo que dice la Biblia. ¿Y qué sucede hoy en día? Hay mucha falsedad, hay mucha hipocresía, ¿sí? Y tú no debes de juzgar a la gente. O sea, nosotros como hijos de Dios, tú vas a decir, ay, pero es que esa persona, no la voy a invitar a Cristo a esa persona porque tal vez no es auténtica, ¿sí? O porque tal vez no tiene los requisitos, ¿verdad? O ciertos parámetros, ¿verdad? O ciertas actitudes. No, nosotros tenemos que acercarnos a esa gente que necesita de Dios, ¿sí? Para que lleguen a Cristo, ¿sí? No juzgando su situación, no permitiendo que el enemigo te diga, no te acerques a esa persona, porque esa persona ve la vida que lleva. No, sino todo lo contrario. Como lo decía anteriormente, el ser auténtico es aceptar como tú eres, ¿sí? Ser humilde ante Dios y pedirle a Dios que te vaya transformando, ¿sí? Por eso, si en algún momento el enemigo te pone argumentos en la cabeza o usa a otras personas, no te acerques a esa persona, no le invites a la iglesia. Toda su vida ha sido así. Tú sigue orando por esa persona, tú sigue buscando a esa persona. Porque como los decíamos en un principio, somos una iglesia que nos tenemos que mover. Queremos y estamos orando y creyendo que van a ser 500 personas las que van a estar en el 2022. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarlas, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que pagar ese precio. Todas esas personas, esas almas que son para expectativa 320. Y la tercera prioridad es ser benigno. Pablo habla acerca del valor de la benignidad, ¿sí? Pablo era sensible, era tierno, cuidaba de los otros, ¿sí? Así era Pablo, ¿sí? Y nos vamos a leer, igual nos vamos a segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 11, y nos dice así: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. ¿Sí? Así Pablo era esa benignidad, ese cuidado. ¿Sí? Así que también esa prioridad la tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Empezando con nuestros hermanos en Cristo aquí en la iglesia, con nuestra familia, ¿sí?
cuidándolos, siendo sensibles. No dejarte guiar por esa urgencia, ¿sí? Esa palabra urgencia, ¿verdad? Como que a veces, como que tengo que entregar esto, que tengo que estudiar, que tengo que entregar este proyecto, que tengo que entregar esta asesoría. O sea, como que te turba y no te permite, ¿verdad?, ser sensible, ser benigno acerca de esas necesidades que tal vez están pasando muchas personas, y tal vez esas personas te necesitan en ese momento. Cuando tú realmente descanses en Dios y busques esa dirección, el Espíritu Santo es el que en algún momento dado te va a guiar. Una crítica que hay, ¿verdad?, también inclusive con nosotros como hijos de Dios, es la falta de compasión, ¿sí? Esa falta de compasión es algo que a veces como que hemos dejado de lado, o porque como les comentaba, nos dejamos guiar por las situaciones de la vida cotidiana, sino que nos hace falta esa compasión. Y nos vamos a 2 de Pedro 3:18, te voy a leer en Reina Valera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia, ¿sí? Y aquí te cuento una historia muy breve de un hijo de Dios que le decía a su hijo: no agarres esa cuerda, porque pues hay ciertas cuerdas que te sirven para amarrar bultos, para amarrar ciertas cosas, no sé. Y le decía: no la toques, no te está permitido agarrar esa cuerda. Y el niño pues la agarraba, y un día llegó a su casa y empezó a ver que había un montón de obstáculos con esa cuerda, ¿sí? Y él, al irla desatando esa cuerda, él sentía que le hervía la sangre, ¿verdad?, del coraje que ya le había dicho a su hijo que no tomara esa cuerda. Pero de pronto el Espíritu Santo lo redarguyó, porque se le vino esos pensamientos al cerebro. Le dijo: ¿por qué quieres esa cuerda? ¿Para qué quieres esa cuerda de atar? ¿Para qué te sirve? ¿Qué pasa si tu hijo la usa? O sea, pues es un niño, no tiene nada de malo que use la cuerda, ¿no? Y al momento de abrir la puerta, pronuncia el nombre de su hijo, y inmediatamente el niño agacha la cabeza diciendo: de seguro ya me va a regañar, o sea, mi papá, ¿no? Ya me va a regañar porque usé la cuerda. Y fue cuando le dijo: hijo, cuando quieras puedas ocupar la cuerda, ¿sí? Y a partir de ese momento, y puedes ocupar inclusive las cosas que te he dicho que no ocupes. Y a partir de ese momento, el niño dejó de ocupar la cuerda. Esto nos hace, ¿verdad?, una manera de reflexión que muchas veces no tenemos, o no nos ponemos en lugar de esa persona. Y es algo que las cosas funcionan con benignidad y con aceptación. Y para otra vez que nos quede claro, ¿verdad?, cómo tenemos que tener benignidad y aceptación, nos vamos a 1 de Tesalonicenses 2, versículos 12 y 13, y nos dice: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como la palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Y bueno, tenemos que tener
esa sabiduría de Cristo, ¿sí? Y esto nos hace reflexionar, y tal vez no habría, ya sería una cuarta prioridad, ¿verdad? El buscar esa sabiduría, ¿sí? Jesús se acercaba a las personas como eran y no como hubieran debido ser. Él se acercó a la viuda, se acercó al enfermo, se acercó al afligido, se acercó al político orgulloso, se acercó a los ciegos, ¿sí? Él aplicó estas prioridades en su vida y Pablo las tomó, ¿sí? Totalmente creer en las Escrituras y en la palabra de Dios, ser auténtico, ser benigno, y esa sabiduría y esa toma de decisiones en donde no veía los obstáculos, sino veía con compasión y gracia a las personas. Por eso, iglesia, que esta enseñanza la tomes, pero no como una enseñanza más, sino que la tomes y la hagas intrínseca en tu vida, ¿sí? Yo te invito a acercarte a la gente que lo necesite. No bloquees tu cerebro con argumentos. Tú habla la palabra de Dios y las cosas se abrirán aún más hacia la verdad en tu vida. Y bueno, Expectativa 320, fue un placer y una bendición haber estado en esta enseñanza, creyendo que Dios hará grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. Y los invito a invitar, ¿verdad?, valga la redundancia, a gente para que forme parte de nuestra iglesia.